Hola, 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 muy buen día para todos. Espero que se encuentren de la mejor manera. Bienvenidos a este nuevo recap de lo que sería pues el cierre de la semana, ¿de acuerdo? Recordando principalmente que pues a inicios de la semana nos encontrábamos aproximadamente por estos niveles. Recordando pues si no han visto los videos anteriores que les recomiendo que los revisen pues para que se vayan familiarizando con los movimientos o de qué es lo que nosotros hablamos con respecto al índice, ¿de acuerdo? Entonces, recordando que nos encontramos por estos niveles y les había mencionado en videos anteriores que pues ya teníamos prácticamente la ruptura de una línea de tendencia, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente el precio estaba iniciando con un movimiento a, al alza, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar para evaluar pues lo que sucedió durante el transcurso de la semana, esto con relación a lo que es el índice del dólar, ¿de acuerdo? Así que bueno, colegas, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Listo. Bueno, para iniciar, lo primero que estábamos esperando eran esos movimientos a corto plazo. Si bien recordamos, como les había mencionado en niveles anteriores, esperábamos esas reacciones por estos niveles siempre y cuando el precio no nos rompiera puntos estructurales importantes. Nosotros íbamos a continuar buscando esos movimientos alcistas a corto plazo con respecto a lo que nos estaba mostrando el índice, ¿de acuerdo? Como bien podemos ver, pues teníamos planteados que el precio tenía que hacer un movimiento a partir de estos niveles, más o menos aproximadamente hasta estos puntos, ¿de acuerdo? Lo cual el precio, pues como yo siempre les he dicho, tenemos que ir revisando cómo se va desarrollando el precio, ¿de acuerdo? Para nosotros poder determinar zonas o puntos de entrada más óptimos o zonas de take profit, ¿de acuerdo? En este caso, pues el precio no logró culminar su movimiento, nos dejó un pequeño gap a nuestra izquierda, un pequeño fair value gap a nuestra izquierda por rellenar, por lo cual nosotros ya lo podemos tomar como un objetivo de pronto a largo plazo, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo el precio se vaya desarrollando en los próximos días o en las próximas semanas, ¿de acuerdo? Pero pues ya tenemos un punto óptimo, el cual sabemos que el precio pues le hace falta por neutralizar o por rellenar, por lo cual podríamos tomarlo como un punto de target, ¿de acuerdo? Esto sería lo que nos referiríamos a largo plazo, ¿de acuerdo? Una vez el precio nos confirme a largo plazo, pues nuestros primeros objetivos van a ser aproximadamente por estos niveles, ¿de acuerdo? Ahora, recapitalizando lo que estábamos buscando, pues en base al movimiento que el precio nos había generado, más o menos a partir del día martes, el día lunes por la noche, más o menos, ya teníamos ese movimiento culminado o por culminar, por lo cual nosotros esperamos una corrección de todo ese movimiento, ¿de acuerdo? Una corrección mínimo hasta donde, hasta nuestros niveles óptimos de retroceso, ¿de acuerdo? Como ya los he mencionado en en videos anteriores, pues nosotros siempre, por lo general, debemos de buscar un retroceso por debajo del 50% o en su mayor, bueno, en su mayor relevancia o como para una mayor seguridad a partir del 61%, ¿de acuerdo? Con respecto al movimiento que el precio nos esté generando, ¿de acuerdo? A partir de que el precio nos empieza a generar rompimientos en una microestructura, nosotros ya nos podíamos posicionar en corto, lo que es a corto plazo, ¿de acuerdo? O sea, es decir, podríamos haber estado buscando esos movimientos en corto. De acuerdo a corto plazo, a lo que es a corto plazo, para nosotros venir a neutralizar lo que era todo el movimiento de nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo? Ahora, como bien yo siempre les recuerdo, nosotros tenemos que ir mirando cómo el precio nos reacciona, qué es lo que el precio nos va generando y cómo es que el precio se va desarrollando, ¿de acuerdo? Ahora, como bien lo había mencionado en videos anteriores, también recordando que hay que tener muy en cuenta lo que es nuestra estructura macro a lo que nos se refiere a nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo? Siempre es muy importante tenerlo en cuenta y como bien les había mencionado, nosotros continuamos en esos movimientos bajistas a lo que era a largo plazo, ¿de acuerdo? Estos movimientos que nosotros estábamos generando por estos niveles era a corto plazo y en base a nuestras tendencia mayor, pues nosotros nos encontramos en una tendencia bajista, es decir, que para nosotros nuestra prioridad a lo que era a largo plazo era buscar esos movimientos bajistas, ¿de acuerdo? Y lo que era a corto plazo, pues era buscar esos movimientos alcistas y luego de eso buscar las correcciones, ¿de acuerdo?
Como bien les había mencionado en los videos anteriores o en el video anterior de la apertura de la semana con respecto al análisis que teníamos planteado, nosotros a partir de estos niveles, a partir de que el precio culminara esos movimientos, nosotros podíamos empezar a buscar lo que era una corrección, ya sea de este nivel o básicamente continuar con ese movimiento bajista a largo plazo, ¿de acuerdo? Ya una vez el precio pues nos genera lo que es nuestra corrección y se encuentra en nuestros niveles óptimos de entrada para nosotros, pues básicamente nosotros tenemos que entrar a replantear un nuevo análisis para verificar qué es lo que el precio nos está formando, ¿de acuerdo? Ahora, pues yo no suelo borrar las líneas, no suelo borrar el análisis que hago al inicio de la semana, pues para saber eh, en los movimientos que me va generando el precio, ¿de acuerdo? En base a todo lo que me va formando el precio a mi parte izquierda. Disculparán si de pronto tengo el panorama un poco rayado, pero pues básicamente, como siempre les he dicho, tenemos que ir actualizando zonas, tanto de nuestras temporalidades mayores como nuestras temporalidades menores, ¿de acuerdo? Así que para continuar con la explicación, básicamente todo lo que pues tengo por estos niveles marcados, primero que nada pues teníamos una zona de reacción por estos niveles. Ya hubiera sido para continuar con ese movimiento alcista que el precio nos estaba generando o para buscar lo que era un pequeño retroceso. Como bien nos damos cuenta, pues tenía marcado estos niveles por acá para buscar lo que era ya fuera el retroceso o en su debido efecto su próximo impulso, ¿de acuerdo? Pero bueno, principalmente cuando el precio nos llega en estos niveles, pues nosotros tenemos que verificar qué es lo que el precio nos está haciendo internamente para nosotros poder definir zonas de entrada, ¿de acuerdo? Así que básicamente una vez el precio me llega a estos niveles, pues yo ya tengo que entrar a plantear un nuevo análisis para verificar en dónde puedo buscar esa corrección, ¿de acuerdo? Efectivamente, pues yo tenía una nueva zona marcada por estos niveles donde efectivamente pues estaba buscando la corrección de ese movimiento que el precio me generó, ¿de acuerdo? Una vez el precio genera su corrección, si nos damos cuenta, genera un pequeño movimiento al alza, pero luego de eso genera otro movimiento a la baja, eliminándonos nuestra zona más importante, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, ¿qué me dice el precio una vez me elimina mi zona? Que básicamente el precio lo que me está dejando es una zona por neutralizar, ¿de acuerdo? Es decir, tengo una huella en mi panorama, por lo cual ese va a ser mi objetivo, o ese va a ser el objetivo que yo voy a estar buscando a lo que sería una vez el precio culmine su movimiento. Como bien podemos ver, el precio una vez nos rompe, pues yo básicamente lo que hago es replantear un nuevo análisis con respecto a todo el movimiento que el precio me está generando para poder determinar nuevas zonas de entrada, ¿de acuerdo? O nuevas zonas de reacción, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya estando por estos niveles, ya tenía marcado mis zonas, ¿de acuerdo? Una vez el precio llega, podemos ver cómo el precio me respeta mi zona. Disculpen. Podemos ver cómo el precio respeta mi zona. Una vez respeta mi zona, pues el precio básicamente lo que hace es recapitalizarme hasta el extremo, ¿de acuerdo? Ya ahí nosotros podíamos tomar decisiones a lo que era a corto plazo, principalmente para neutralizar este último alto, y luego de eso, pues venir a neutralizar lo que era nuestro objetivo mayor, ¿de acuerdo? Como bien se los acabé de explicar, ¿de acuerdo? Ahora, lo que podemos ver es que el precio pues nos está generando un movimiento alcista, por lo cual tenemos que esperar a que el precio nos elimine sí o sí estas zonas importantes. Hasta el momento lo único que el precio nos está indicando es que está recapitalizando, ¿de acuerdo? Y por otra parte, si tenemos una tendencia bajista, podemos darnos cuenta cómo el precio pues ya nos está generando de pronto un punto estructural más bajo que el anterior, ¿de acuerdo? Si nos podemos dar cuenta. Así que pues bueno, lo que es a corto plazo, por el momento lo que es a corto plazo, podríamos buscar esas reversiones hasta estos niveles o incluso hasta por debajo, ¿de acuerdo? Todo dependiendo de cómo el precio se vaya desarrollando y cómo nos vaya reaccionando, ¿de acuerdo? Tener muy en cuenta que pues básicamente el precio ya culminó su movimiento, por lo cual básicamente podría venir a recapitalizar todo este movimiento, posiblemente hasta estos niveles o en su defecto que el precio empiece a caer, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, ya tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla el precio durante la apertura para nosotros poder plantear un nuevo análisis y poder identificar nuevos puntos de entrada, nuevas zonas de entrada y poder replantear nuevamente el análisis, ¿de acuerdo? Así que no siendo más, esto sería todo, colegas. Espero les esté gustando las proyecciones
Y bueno, por último, vamos a recapitalizar lo que yo les había mencionado en videos anteriores con respecto al euro dólar, ¿de acuerdo? Como yo siempre les he dicho, la base de mi trabajo es el índice del dólar, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que me vaya formando el índice del dólar, de esa forma yo voy tomando decisiones en los diferentes pares relacionados con el dólar, ¿de acuerdo? El único par que yo recomiendo que lo tomen en base con el índice es el euro dólar, ¿de acuerdo? Que básicamente es como el par hermano de este índice, ¿de acuerdo? Así que recapitalizando un poco lo que yo les he explicado en videos anteriores, pues, y los movimientos que el índice nos ha generado, pues podemos darnos cuenta cómo tenemos el movimiento que estábamos esperando al inicio de la semana, que era el retroceso, ¿de acuerdo? El cual el precio no logra llegar a nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Una vez el precio sube, podemos tomar un nuevo movimiento en scalping y después de eso en base al movimiento que nos había generado el precio, si nos devolvemos a estos niveles, en base a lo que nos había generado el precio, esta fue la primera caída, ¿de acuerdo? Esta fue la primera caída y ya el precio cuando nos genera ese rompimiento, pues nosotros continuamos vendiendo, ¿de acuerdo? Que básicamente si nos vamos a lo que es con el par relacionado euro-dólar, podemos ver que básicamente esta fue la ruptura. ¿De acuerdo? Este fue el retroceso y el precio expandió, ¿de acuerdo? Ahora, el último movimiento que fue el día de ayer en la noche, si nos damos cuenta, podemos ver cómo el precio llega a nuestras zonas, nos confirma, da su retroceso y expande, ¿de acuerdo? Si nos vamos a lo que es el par relacionado con el euro dólar, podemos ver cómo el precio rompe, llega a nuestras zonas, rompe, retroceso y expande, ¿de acuerdo? Y por último, ya fue ahorita en horas de ya el cierre del mercado, pues teníamos un movimiento expansivo, por lo cual podíamos buscar un retroceso, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, el precio expande y nos da su retroceso, ¿de acuerdo? Y si nos vamos con el índice, pues lo que tenemos básicamente es su movimiento, ¿de acuerdo? Y su retroceso, ¿de acuerdo? Así que, bueno, colegas, esto sería todo. No olviden darle me gusta a los videos y síganme para mayor contenido, ¿de acuerdo? Recuerden, doy mentoría solamente uno a uno por si hay personas que estén interesadas. Y no olviden, mi nombre es Aurelio Cubillos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.